En esta oportunidad vamos a analizar un artículo periodístico, cuyo título dice: "Por la suba del dólar, los inmobiliarios ven cautela en la concreción de operaciones". Desde la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Córdoba, su secretario, Agustín Tea Funes, admite que haya cautela y que muchos vendedores han preferido no concretar operaciones, esperando por un valor que podría sentarse algunos centavos más arriba. Las operaciones con créditos hipotecarios, que fueron el motor de los últimos meses y que están movilizando el 25% de las ventas, han sido las más afectadas por la suba del dólar. Un comprador que pactó un precio en noviembre con un dólar de 17,50, hoy se encuentra con un dólar a más de 20 pesos y decide no avanzar porque hay diferencias entre 200.000, 250.000 que cuestan afrontar. Por el lado del vendedor también hay resquemor, porque ante subas que se dieron en corto plazo, piensa que pueden estar perdiendo capital si vende ahora y decide esperar, señala Tea Funes. La suba por doble vía. Nosotros tuvimos casos concretos de operaciones caídas porque estaban pactadas a un dólar de 18 pesos a fines de noviembre y a la hora de hacer entrega se había disparado. Es cierto que hay opciones de los bancos de cubrirse ante estas subas, pero en la práctica no son fáciles de aplicar, apunta Juan Pablo Vaca, operador y consultor inmobiliario con gestiones en Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Según Vaca, un dato no menor es que se está produciendo un aumento en los valores de los inmuebles por una doble vía. Por un lado por el dólar, pero también porque el mercado se está activando. Hay una demanda y eso tracciona los precios. Lo usual es que los precios suban, en dólares, un 6 o 7%, pero este año es probable que suban unos puntos más en Córdoba. Lo llamativo es que el campo, que fue una tradicional demandante de inmuebles, aún no apareció. Es un dato a tener en cuenta: cuando la situación del campo mejore, vamos a tener un actor muy importante y esto se puede sentir en los precios. La Cámara de Desarrollistas Urbanos de Córdoba afirma que las propiedades nuevas que se están colocando no se han visto afectadas por la suba de la moneda norteamericana e incluso creen que hay un margen para un incremento en los valores de las unidades inmobiliarias. Las propiedades que generan los desarrollistas se cotizan todas en pesos. Vendemos a pesos ajustables. Las propiedades que están en dólares son las propiedades terminadas y usadas. Ahí es donde puede haber impacto en el mercado. Y como los créditos hipotecarios hoy están destinados a esas propiedades usadas, entonces por eso hace un poco de ruido esta variación del dólar. Pero nosotros no vemos un parate en las ventas y esperamos que lo refleje nuestro índice de ventas de este mes, destacó César Martínez, presidente de la SEDUC y titular de Betania. Rodrigo Martínez, gerente comercial de la misma firma, completa el diagnóstico. Si el mercado financiero se estabiliza, el dólar se vuelve a quedar quieto, pero la inflación puede subir, moviendo el costo de construcción y el precio de venta, que va a subir en pesos con un dólar quieto. Lo que hizo el ajuste a fin de año fue tratar de alcanzar la inflación, pero no es que el dólar se disparó, ni que hay expectativas de un dólar a 30 pesos. Nadie está viendo eso, por eso creo que aún hay un techo para una suba de precios. Bueno, luego de analizar el artículo, podemos advertir la presencia de argumentos. Ahora les consulto, ¿qué se entiende por argumento? El argumento es una forma de expresión del razonamiento, es decir, tenemos una serie de proposiciones que se relacionan entre sí de tal manera que tenemos unas que son parte del antecedente y otras parte del consecuente. En el artículo vemos cómo se brindan razones y motivos para apoyar la idea central. ¿Cuál es esta idea central? Es cómo afecta la suba del dólar al mercado inmobiliario. Entonces, esto nos va a llevar a definir qué es un argumento. Un argumento es la forma de expresión del razonamiento. En este argumento vamos a encontrar razones en apoyo a una conclusión. Como dijimos y como vimos recién, tenemos todos los fundamentos que dan los autores del texto en cuanto a por qué el impacto de la suba del dólar va a afectar negativamente al mercado inmobiliario. De esa manera se va a configurar el argumento. En cuanto a la estructura del argumento, podemos decir que tenemos las premisas, la conclusión, la expresión ilativa, la materia remota y próxima.
Las premisas son los enunciados que constituyen el antecedente. En cuanto a la conclusión, es el enunciado que expresa la proposición que fue inferida. Acá tenemos que aclarar, que lo vamos a comentar más adelante, que tanto premisas como conclusión son términos relativos. Es decir, una proposición puede ser premisa en un argumento y en otra puede ser conclusión. Va a depender de la función que cumpla en la estructura. Luego tenemos la expresión ilativa, que es el nexo lógico entre el antecedente y el consecuente. Y dijimos que la materia remota son los enunciados y la materia próxima son los términos. En cuanto a la pregunta que nos va a dar el cierre, vamos a consultar: ¿son importantes los argumentos en la vida cotidiana? Como vimos anteriormente, la importancia de los argumentos en la vida cotidiana es fundamental, ya que estamos constantemente construyéndolos como un medio para reforzar nuestras opiniones o ideas. Continuando con el caso comentado al principio, hacemos énfasis en este párrafo. Desde la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Córdoba, su secretario, Agustín Tea Funes, admite que haya cautela y que muchos vendedores han preferido no concretar operaciones esperando por un valor que podría sentarse algunos centavos más arriba. Las operaciones con créditos hipotecarios, que fueron el motor en los últimos meses y que están movilizando el 25% de las ventas, han sido las más afectadas por la suba del dólar. Un comprador que pactó un precio en noviembre con un dólar a 17,50, hoy se encuentra con un dólar a más de 20 pesos y decide no avanzar porque hay diferencias de 200.000 a 250.000 que cuestan afrontar. Por el lado del vendedor también hay resquemor, porque ante subas que se dieron en corto plazo, piensa que se puede estar perdiendo capital si vende ahora y decide esperar, señala Tea Funes. El concepto que analizaremos a continuación es el de inferencias inmediatas. Este se presenta cuando se pasa de una premisa a una conclusión. Por ejemplo, si tomamos la información brindada en el texto sería: todos los propietarios son vendedores, algunos vendedores no concretan operaciones. ¿Se animan a reformular alguna otra en base al texto? Bueno, seguimos con el concepto de inferencias inmediatas. Estas inferencias, la característica que tienen es que se pasa directamente de la premisa a la conclusión. Es decir, de una proposición se infiere la otra. Simplemente no tenemos más que una proposición. Eso es para destacarlo porque es la nota distintiva de esta clase de inferencias. Tenemos distintos tipos. Vamos a encontrar primero por conversión simple, en donde el sujeto y el predicado cambian mutuamente. Acá se da entre los juicios e y. Bueno, acá va a ser necesario que repasemos toda la caracterización de los juicios que se da con las vocales de la A hasta la O. Conversión por accidente es la segunda clase. Además de cambiar sujeto y predicado, cambia la cantidad y se da entre proposiciones A y E. Luego tenemos la subalternación, en donde pasamos de un universal a uno particular, pero de la misma cualidad. Acuérdense que tenemos que distinguir lo que es cantidad de cualidad. Son conceptos importantes que nos van a servir para comprender estos temas. En cuanto a la subalternación, vamos a ver que se da entre los juicios A y I. Luego, por último, tenemos la de contraposición, en donde se van a intercambiar el sujeto y el predicado y se van a negar ambos en la conclusión. Este tipo de inferencias las vamos a encontrar en las proposiciones A y O. Bueno, y por último, la pregunta que nos vamos a hacer al respecto es: ¿qué diferencias encuentran entre las inferencias inmediatas y los argumentos? Retomando la pregunta anterior, la diferencia que presentan las inferencias inmediatas con respecto al argumento es que tienen una sola premisa y luego se llega a la conclusión. Ahora seguimos con el caso planteado, observando con atención el siguiente párrafo. Suba por doble vía. Nosotros tuvimos casos concretos de operaciones caídas porque estaban pactadas a un dólar de 18 pesos a fines de noviembre. Aclaramos que este valor del dólar
se refiere al año 2018, no es el valor actual. Y a la hora de hacer entrega se había disparado. Es cierto que hay opciones de los bancos de cubrirse ante estas subas, pero en la práctica no son fáciles de aplicar, apunta Juan Pablo Vaca, operador y consultor inmobiliario con gestiones en Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Según Vaca, un dato no menor es que se está produciendo un aumento en los valores de los inmuebles por una doble vía. Por un lado, por el dólar, pero también porque el mercado se está activando. Hay más demanda y eso tracciona los precios, lo cual hace que los precios suban en dólares a un 6 o 7%, pero este año es probable que suban unos puntos más en Córdoba. Lo llamativo es que el campo, que fue un tradicional demandante de inmuebles, aún no apareció. Es un dato a tener en cuenta. Cuando la situación del campo mejore, vamos a tener un actor muy importante y eso se puede hacer sentir en los precios. A continuación, veremos el silogismo, que configura un aspecto central de la lógica. En la situación planteada que estuvimos analizando, podemos extraer el siguiente silogismo. Todas las operaciones comerciales se ven afectadas por la suba del dólar. En Córdoba se dan operaciones comerciales. Por lo tanto, en Córdoba se ven afectadas por la suba del dólar. ¿Pueden distinguir las partes del silogismo en el ejemplo que les acabo de comentar? Esto nos va a llevar al concepto de silogismo. El silogismo es una forma de razonamiento deductivo. Tenemos un juicio general en donde se va a inferir una conclusión particular. Como dijimos recién, cómo influyen en las operaciones comerciales la suba del dólar sería el juicio general y luego la conclusión particular que en Córdoba, es decir, en una provincia en particular, se da esa influencia del valor del dólar en estas operaciones. Tiene una estructura, vamos a tener primero una premisa mayor que contiene el término mayor, luego vamos a tener una premisa menor que contiene el término menor. El término medio figura en las premisas pero no en la conclusión. Eso es importante para tenerlo en cuenta porque si observamos que el término medio se encuentra en la conclusión, el razonamiento es incorrecto. Y en la conclusión va a estar formada por el término menor y mayor. El mayor va a ser el predicado de la conclusión y el menor va a ser el sujeto. Eso también es una nota distintiva importante para tenerla en cuenta. En cuanto a la validez, tenemos que hacer la distinción que no es lo mismo que la verdad de los razonamientos. Esto es muy importante que lo resaltemos y tiene que ver con la lógica. No son sinónimos porque un razonamiento puede ser válido, pero puede ser que sus premisas no refieran a un contenido empírico, es decir, no depende de un contenido empírico. Yo puedo dar un ejemplo que no tiene sustento en la realidad. Puedo decir los perros vuelan y puede ser válido, pero no es verdadero. Hay que hacer esa distinción porque la lógica formal no está relacionado con esa similitud, digamos, de validez y verdad. Sí va a depender de la estructura lógica, es decir, que siga su forma auténtica. Si el razonamiento responde a esa estructura lógica, va a ser válido. No importa que sus premisas tengan un contenido que está alejado de la realidad, es decir, o que no tengan una relación empírica con lo que está afirmando. Y en cuanto a la pregunta, vamos a decir, ¿cómo definimos al silogismo? La respuesta a la pregunta anterior es que el silogismo es un tipo de razonamiento deductivo que se ubica en el centro de la lógica. Ahora retomamos el caso del principio, pero hacemos hincapié en los siguientes párrafos. Las propiedades que generan los desarrollistas se cotizan todas en pesos. Vendemos a pesos ajustables. Las propiedades que están en dólares son las propiedades terminadas y usadas. Ahí es donde puede haber un impacto en el mercado. Y como los créditos hipotecarios hoy están destinados a esas propiedades usadas, entonces por eso hace un poco de ruido esta variación del dólar. Pero nosotros no vemos un parate en las ventas y esperamos que lo refleje nuestro índice de ventas de este mes. Por otro lado, si el mercado financiero se estabiliza, el dólar se vuelve a quedar quieto, pero la inflación puede subir, moviendo el costo de construcción y el precio de venta que va a subir en pesos con un dólar quieto. Lo que hizo el ajuste de fin de año fue tratar de alcanzar la inflación, pero no es que el dólar se disparó ni que haya expectativas
a $1.30. Volvemos a aclarar que este valor está desactualizado porque se refiere al año 2018. Nadie está viendo eso, continúa el artículo, por eso creo que hay un techo para una suba de precios. Bien, en esta parte lo que vamos a tratar, seguimos con los temas referidos a los silogismos y un tema importante son las reglas para un silogismo válido. Observamos el siguiente ejemplo extraído del artículo. Las propiedades nuevas no se vieron afectadas por la suba de la moneda norteamericana. Hay un margen para un incremento en los valores inmobiliarios, por lo tanto las ventas siguen en crecimiento. Ahora les pregunto, ¿qué regla no se cumple en el ejemplo? Vamos a ver ahora las reglas del silogismo válido. Primero tenemos que tener en cuenta que este debe tener 3 términos, el término mayor, el menor y el medio. Si tiene 4, no es válido, es decir, debe tener solo 3. El término medio, como ya dijimos, no debe estar en la conclusión y debe estar tomado al menos en una premisa en toda su extensión. Si las premisas, en cuanto a las premisas, también tenemos que considerar lo siguiente. Si son afirmativas, la conclusión también debe ser afirmativa. Si es negativa, no es válido. Y si las premisas son negativas, no podemos concluir. Es decir, no se puede afirmar nada desde 2 premisas negativas. Estas son algunas de las reglas importantes para tener en cuenta y si nosotros las consideramos y hacemos referencia a ellas, vamos a tener silogismos válidos. De lo contrario, nuestro silogismo va a tener inconvenientes. Luego tenemos las figuras, los modos y los tiempos de juicios. Bueno, esto, una breve aclaración para tener en cuenta es que fueron construidas en la Edad Media y solamente tenemos que hacer hincapié con el análisis de las vocales. Se refieren a una especie de cuento, de relato de aquella época, por eso los nombres pueden sonarle un poco extraños. Pero bueno, la aclaración está hecha para que tengamos en cuenta y observemos solamente los tiempos de los juicios. Recordamos que los juicios podían ser A, E, I, O. Entonces, cada uno de ellos tiene su característica. Vamos a considerar solamente las vocales. En la primera figura tenemos los modos Bárbara, Celarén, Dari y Ferio. Y los tiempos de los juicios son A, E, A, I, I, O. En la segunda figura vamos a tener Cesare, Camestres, Festino y Barocco. Y vamos a observar ahí también los distintos tiempos de juicios. Como les decía, observamos solamente las vocales. E, I, O y A, O. En cuanto a la tercera figura, tenemos Daraptil, Felapton, Disamis, Datasi y también observamos los distintos tiempos de los juicios. Solamente vamos a considerar eso. En cuanto a la cuarta figura, vamos a ver Bamalip, Calemes, Dimatis y Fesapo. Tal vez cuando lo ejercitemos a esto vamos a tener una mayor dimensión. Ahora les parece un poco raro, un poco extraño la terminología, pero cuando lo llevamos a la práctica lo podemos comprender a través de un ejemplo. Recuerden eso, que para esta materia es muy importante elaborar ejemplos simples de la vida cotidiana que nos van a servir para fijar los conocimientos. En cuanto a las formas del razonamiento, vamos a tener silogismos irregulares y silogismos complejos. Dentro de los irregulares tenemos el entimema, el epiquerema, el polisilogismo y el sorites. Nuevamente les hago esta aclaración, los términos o los nombres son un poco extraños, pero cuando vemos de qué se trata cada uno, podemos entenderlos un poco más. Por ejemplo, en el entimema es cuando tenemos una premisa implícita. Esto generalmente se da en el silogismo judicial, donde la norma no se expresa. Entonces tenemos una premisa implícita y la demás está de forma explícita. En el epiquerema tenemos un silogismo que está brindando pruebas acerca de lo que afirma. Por ejemplo, puede ser un caso de un dato de una encuesta que me va a fortalecer lo que yo estoy expresando. Un polisilogismo es aquel que tiene más de un silogismo que forma parte de él. Y en el sorites tenemos un encadenamiento.
Luego tenemos los silogismos complejos, el hipotético, el disyuntivo, que puede ser negativo y positivo, y el dilema. Y por último, la pregunta que dice, ¿qué tienen en común las formas de razonamiento? En la actividad práctica deberán elaborar argumentos válidos según la lógica. Deben tener en cuenta que es necesario repasar la noción de argumento y sus características, lo cual les ayudará a poder formular los argumentos requeridos. El primer argumento sería: la decisión tomada es seguir manteniendo mi inscripción en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, debido a que la actividad que realizo tiene que ver exclusivamente con lo referido a remates públicos y privados. Por lo tanto, no veo razón alguna para revocar mi inscripción en dicho ente. El segundo: si el Colegio de Corredores Inmobiliarios, mediante la intimación recibida, amenaza con acciones legales futuras a un particular que ejerce legalmente su trabajo profesional, éste tiene derecho a defenderse. Considero la intimación recibida como una amenaza. Por lo tanto, tengo derecho a defenderme. El tercero, el título profesional faculta para desarrollar las tareas propias de martillero, corredor público o corredor inmobiliario. Elegí desempeñarme únicamente como martillero. En consecuencia, el Colegio de Corredores Inmobiliarios no puede intimarme a la matriculación en el mismo, ya que no responde al ámbito laboral al que me dedico. El cuarto, todo aquel que se dedica al corretaje inmobiliario deberá cumplir los requisitos legales para ello. Si cumple con los requisitos legales, deberá matricularse en el colegio respectivo. Por lo tanto, todo aquel que se dedica al corretaje inmobiliario deberá matricularse en dicho colegio. Y el quinto, la actividad profesional del martillero se encuentra regulada en la ley. La misma determina la obligatoriedad de la matriculación en el colegio correspondiente. Por lo cual, habiendo cumplido este requisito, la actividad que desarrollo es de tipo legal.